Bueno, seguimos, ¿no? Ujú. Vale. Teacher, ¿me oyes? Sí, sí. Vale. ¿Cómo me dirijo a ti? ¿Cómo te llamas de nombre? Norma, Norma. Norma, vale. Prefiero llamarte Norma si no te importa, ¿vale? Sí, sí, correcto. Norma, lo que me une un poco a lo que decía José María, ¿vale? Al final, cuando están ya a punto de trascender, hay fuentes que dicen, ¿no? Y gente que hemos relatado, ¿no? Emilio Carrillo, alguno de estos que cuentan. En un lado está la familia de aquí, de la tierra, llorando porque se va, y al otro lado de la cama está la familia del otro lado con una sonrisa de oreja a oreja porque lo tienen. Porque te recuerdo que fallecer aquí es renacer allí, ¿sí? Lo mismo que cuando encarnan aquí, en un cuerpecito dentro del útero de la madre, pues allí es como si falleciesen en parte, ¿no? O sea, sí que queda como la esencia, ¿no? Ya explicaremos un poco que nunca se acaban de ir de lo que sería el mundo espiritual, porque queda un poco como el espíritu, pero es verdad que pues como que le desean suerte en su nueva aventura, en su nueva reencarnación, que consiga sus objetivos. Al final todos, ya lo hemos hablado, somos de un racimo de almas, somos de un grupo de almas, y el amor que tenemos los unos por los otros supera el amor que puede tener un padre por un hijo, una madre por un hijo, un marido por su mujer, un abuelo por sus nietos, lo supera con creces, ¿eh? Allí no hace falta roles porque somos todos como un grupo, un racimo, y somos con los que vamos encarnando vida tras vida. Una cosa sí te digo, ¿eh? A ver, el ego, o sea, el personaje este que se ha creado de nuestros hijos o nuestras personas fallecidas queridas, ese ya no está. Pero bueno, al final, te pongo un ejemplo muy de ir por casa, ¿eh? Al final, si a ti te gusta un actor, tampoco te enamoras mucho del personaje de una película, te puede gustar, pero ese actor habrá hecho 50 películas, ¿no? Sí que es verdad que el personaje de aquella película pues no va a volver a existir, ¿no? Pero no sé, estarás conmigo que también un poco pues es normal, ¿no? O sea, nosotros al final tenemos que vivir la experiencia humana, pero bueno, también es bonito reconocer pues que son los apegos, ¿no? Que son muy necesarios, ¿eh? A ver qué padre dice que no está apegado a sus hijos, ¿no? No sería normal, ¿no? Pero bueno, si te puedo abrir alguna ventana en la cabeza para que quitarte un poquito si te pudiera quitar un 5% del sufrimiento que tienes ahí para que abras la cabeza y para que veas que la esencia de tu hijo pervive y lo único que ha hecho es adelantarse a nosotros. ¿Pero por qué? Porque al final tenemos que respetar, pensando en almas y en espíritus, que ellos han elegido este contrato con esta fecha de caducidad. Hay que respetarlo. O sea, para nosotros es durísimo, pero esto es parte del juego. Al final, parece increíble, pero es un pacto entre almas. Ellos han trascendido pues, para lo que aquí creemos que es antes, porque al final, ¿dónde está escrito que un hijo no se puede? Sí se puede, o sea, no debería, ¿no? Por la creencia aquí humana, ¿no? Lo normal, la estadística dice que somos los padres, o sea, son los hijos que entierran a los padres, pero en el caso que sucede, pues yo, al menos en mi caso particular, he querido profundizar precisamente por esto, ¿no? Para que al menos, no sé, el hecho este de que haya trascendido Iván de manera tan joven, pues que estén arriba dándole palmaditas, no tenemos espalda, pero bueno, si se pudiera explicar, ¿vale? Como diciendo, hostia, macho, qué bien lo has hecho, ¿eh? Porque has conseguido lo que a lo mejor tu padre, yo qué sé, en 5 encarnaciones no hubiese conseguido, ¿no? Al final yo me quedo con eso. No sé, me produce más satisfacción y me da consuelo, no me lo devuelve físicamente, pero eso como lo estoy trabajando, al final, pues claro, sí, dolor claro que hay, pero sufrimiento no, no, Norma, no te mereces sufrir. El dolor es normal, ¿no? Si ha habido amor, es normal que haya dolor. No sé si te puede aliviar un poquito este punto de vista, pero bueno, es trabajo de cada uno, ¿eh? ¿Sabes, Reina? Y además lo gordo es que seguramente tú estabas de acuerdo con eso. O sea, Total, total. que los planes normalmente se hacen en conjunto, es decir, porque se hacen que la cosa cuadre y que estén de acuerdo. Por lo tanto, aunque a ti te parezca mentira, es que seguramente tú ya lo has acordado eso, que tenía que ser así. Porque tú desde allí, que es el verdadero sitio, esto lo ves como eso, como una obra de teatro, como un parque de atracciones, como un campo de prueba, pero que no es lo real. No pasa nada, en realidad. Ni nadie muere, ni nadie se hace daño, no hay nada malo, ¿no? Es todo una simulación. Por tanto, eh, y luego, bueno, que además también, cuando entremos un poco en cómo es el más allá y tal, pues también nos explican que en esa primera fase que dices, es que esta vida ya no la voy a volver a ver tal como era o tal como mi hijo que hubiera hecho, ¿no? Es que te explican que en ese primer estadio las almas normalmente recrean lo que les gustaba de aquí, incluso recrean vidas de decir, vamos a ver qué pasaría ahora, pues venga, vamos a hacer una vida donde
tu hijo sigue viviendo y tiene hijos y tal cual, o sea, tan real como esta, porque es otro escenario más. Entonces, esto también lo hacen. Lo hacen porque es una manera, digamos, de como acomodarse al otro sitio. Luego, cuando ya se cansan del jueguecito, pues ya van a otras cosas más trascendentales, pero al principio es muy así, con lo cual, pues, bueno, seguramente pues puedes revivir pues, o simular otra vida de decir, bueno, vamos a ver ahora qué pasaría si no sé qué, bueno, pues jugamos a eso, ¿no? Sí, sí, y es más, José María, si me permites, incluso en regresiones, ¿no? A vida entre vidas y tal, relatan pues que hay gente que está en hospitales, que está como en una especie de spas, de balneario, ¿no? A lo mejor imaginemos una persona que ha vivido entregada a su familia, ¿no? Estas abuelas que hemos tenido de otras generaciones que vivían solo por sus hijos, sus nietos y que ellos prácticamente no tenían vida. Pues a lo mejor esa persona cuando trasciende, lo que dice José María, necesita un tiempo donde la cuiden, ¿verdad? Y a lo mejor pues recrea eso, ¿no? Una película que es muy ilustrativa, José María, es la de Más allá de los sueños, que es la del Robin Williams, que cuando fallece y va al otro lado, lo primero que hace, le gusta mucho pintar y tal, ¿no? Y está allí en un mundo que recrea, vamos, que le llaman eso, ¿no? El mundo del pensamiento o el mundo emocional, ¿no? Que alguna vez también hemos tocado una pincelada sobre el cuerpo emocional y el cuerpo mental, ¿verdad? Más el cuerpo físico, más el etérico, ¿no? Estos son los perecederos, ¿sí? Eso, bueno, hay fuentes que hablan, ¿no? Y al final, cuando te has desgastado esos cuerpos, el físico es evidente que se queda aquí, el etérico dura 72 horas más, según algunos autores y fuentes, y el emocional y el mental es el que dice José María. Cuando tienes ya esas necesidades cubiertas, al final queda desnudo los tres cuerpos del yo superior, que es el alma individual, el alma colectiva y el espíritu, que eso es, bueno, esos son algunas teorías que os digo, pero aquí cabe todo el mundo. Os lo digo por si alguien tiene necesidad, yo sí, de imaginarme cómo debe ser aquello, pues me cojo esta idea y bueno, pues voy avanzando en este mundo, ¿no? Hay gente que con una idea más genérica, pues va tirando y ya está, ¿no? Yo tengo ya, insisto, siempre la parte izquierda que está siempre intentando machacar, ¿no? Pero bueno, en ese sentido. Pero al final, mm, al miedo se le vence con el conocimiento. Y entonces, mientras más conocimiento, menos miedo tienes. Y es así, es una experiencia muy dura, pero que tenemos que sacar una lección, algo positivo, ¿no? Al final lo tenemos que ver. Esto ya no hay marcha atrás, pero bueno, vamos a verlo de otra manera. ¿Y por qué no? Y aquí pues, os estamos dando muchas evidencias de que vuestro ser no ha desaparecido. Se ha adelantado al mundo de donde venimos y donde iremos, ¿no? Y ya está. Y realmente las tres preguntas estas de la humanidad que todo el mundo dice que son tan filosóficas, ¿no? ¿De dónde venimos, quién somos y a dónde vamos, ¿no? Pues venimos del mundo espiritual, somos seres de luz encarnados en cuerpos humanos para tener una experiencia aquí en la 3D. ¿Y dónde vamos? Pues al mundo espiritual, que es nuestro verdadero hogar. No sé. Norma? No sé. Bueno, para finalizar, me quedo con esto. Mencionaste tú algo que me quedó grabado. Ernesto, mi hijo, hoy es una bola de energía. Y para mí la bola de energía es un balón de fútbol, porque para él siempre el soccer fue algo muy importante. Entonces, me quedo con eso, con ese balón de soccer de energía que es Ernesto. Gracias. A ti. Y seguro que al fútbol juega, ¿eh? Seguro. Seguro. Sí. Muchas gracias. No, a ti, por supuesto a ti. ¿Alguien más que Pues, quiera? Silvia, venga, ¿quieres decir alguna cosilla? ¿Estás ahí? No, no nos oye, ¿no? Bueno, si no pasamos de otra cosa, la SCM, claro, Sí, ya. Es verdad que no es una cosa, digamos, habitual, ¿no? Habitual. Sí dice, que espera. hemos visto que hay porcentajes importantes, pero bueno, no es una cosa. Pero sí que es importante por eso, ¿no? Porque es una prueba muy, muy fuerte, muy evidente. Y bueno, es aquello que decían, ¿no? Algunos escépticos. Es que nadie ha ido al otro lado y ha venido para explicarlo. Bueno, pues estos sí. Estos de la STM sí que han ido al otro lado y han vuelto para explicarlo. Que además muchos de ellos le dicen esto. Le dicen, no, tú tienes que volver y tienes que explicar esto también. Es decir, es verdad que desde ya hace un tiempo, pues
bueno, ya comentamos que hay todo un plan de ayuda, ¿no? Destinado a ayudar a la evolución espiritual, a este aprendizaje que tenemos que hacer, ¿no? En diversas épocas. Y en esta época, pues se te dan más ayudas, se te dejan ver más cosas del otro lado, porque es lo que toca en este aprendizaje. Es decir, pues nosotros seguramente habremos vivido vidas antiguas en la época de los romanos o de los conquistadores o de o de Napoleón o de lo que sea, donde, bueno, pues se aprendían otras cosas más básicas, ¿no? Digamos. Y bueno, ahora pues lo que nos toca, pues es esta parte donde aquí ya, digamos, esa parte del otro lado te dan más evidencias, ¿no? Tienes más evidencias para que puedas hacer tu desarrollo en esta vida, digamos, ya avances más. Bueno, esto es lo que parece, porque es verdad que hay muchas evidencias, ¿no? Que decir, han habido revelaciones, bueno, hay todo el caso de las ECM, todas estas evidencias que iremos viendo, que es como si dijeras, hombre, es que ahora, pues, digamos que al hombre se le dan mucha información sobre el otro lado, ¿no? Mucha información, además para que incluso la pueda ver pues con su mente material, es decir, y haciendo un estudio científico y probabilístico, ¿no? Y bueno, pues está hecho así, pues porque es lo que ahora el alma, pues en esta época, pues necesita, o bueno, es el juego en el que estamos jugando. Y pues hemos de jugar a él, ¿no? Hemos de jugar a él, que es, bueno, hacer este desarrollo espiritual. Es cierto que a partir de algo que nos ha pasado, que esto además también las estadísticas dicen que pues de la gente que tiene un despertar espiritual importante, un 30% por métodos naturales, es decir, va evolucionando poco a poco y tal, va estudiando el tema o ya le gustaba, y bueno, y un 70% por cosas que le han pasado trágicas, ¿no? Que es cuando, de alguna manera, pues tu alma pues necesita buscar algo, necesita otra cosa y se pone y se abre a las evidencias y a los sentimientos que ya están ahí y a las ayudas que tienes, ¿no? El ángel de la guarda, en toda una serie de elementos muy diseñados, muy estructurados desde el otro lado, que están montados entre todos, ¿no? Porque nosotros somos parte también de eso. Y bueno, y por tanto se trata de irlos aprovechando. Alicia creo que quiere hablar, ¿eh? Entonces, no sé Alicia, si- ¿Mm? sí, cuando quieras. No, yo solo quería comentarles lo que contaba esta señora que habló recién. Cuando muere mi hijo, yo tenía a mi mamá viejita, pero estaba bien dentro de su cuadro. Por supuesto que no le dijimos que había muerto su nieto en ese momento. A partir de ese momento, mi mamá se perdió. Empezó a decir, estoy triste, miraba al vacío, y en 3 meses se fue. Y es como me dicen los que estaban todos al lado de ella, ella jamás, por boca de ninguno, supo de que mi hijo había muerto. Pero sin embargo, en su inconsciente, fue que ahí ella sola se fue entregando después. Y creo que esa es una experiencia más de cómo, incluso horas antes de que ella se vaya, yo le hice escuchar un audio de mis hijos y ella quedó como en paz y al rato se fue. Y creo que es una evidencia de cuando dicen de que ellos ya están presintiendo y cosas así. Eso es lo que quería comentarles. Pues seguramente tu hijo le estaba ya visitando y hablando con ella, ¿no? Para acompañarla en la vuelta a casa, seguramente. Calculo que sí, y aparte que sin que nadie se lo diga, ella supo que su nieto se había ido. O sea que fue un cambio radical que hizo, y eso que yo iba a visitarla, disimulaba, no le decía nada, pero ella a partir de ese momento cambió. Y entonces uno dice, ¿y cómo hizo para saber?
Y sí, sí fue real. Nos llegaron a los 3 meses que se fue ella atrás. Eso es lo que quería comentarles. Sí, sí. Que esa es una ventaja que vamos a tener, los que nos ha pasado es, o los que hemos pactado eso, ¿no? Que cuando nos muramos nos vamos a encontrar ahí. Vamos, yo es una cosa que siempre digo, o sea, cuando me muero voy a tener una alegría grande, porque voy a poder abrazar a mi hijo, digamos, más realmente, ¿no? Y por tanto, bueno, es una ventaja que tenemos, ¿no? ¿Alguien más Ah, quiere? será. Gracias, Alicia. Sí. Sí, sobre el tema de CMs, ¿queréis comentar alguna cosa más? Bueno, os habíamos dicho antes, ¿no? De que habían particularidades muy increíbles, ¿no? Bueno, son anécdotas y curiosidades, ¿eh? Gente, por ejemplo, que ha estado en una ECM, en un quirófano. Recuerdo uno de los casos que leí o escuché, que le quitan al señor la dentadura, a un señor mayor, porque le tienen que hacer la reanimación cardiorrespiratoria, y luego le pide a la enfermera 3 días después, cuando ya se restablece, dónde está la dentadura. La enfermera le dice que no tiene ni idea dónde está la dentadura, y esta persona le dice, mira, está en el carrito que tenía en la pancarta naranja, en el tercer cajón, allí la metiste, ¿no? Y bajar allí y ver que allí estaba la dentadura, una persona con encefalograma plano, ¿eh? Es lo que hemos dicho, sin actividad cerebral, ¿no? O sea, dime tú a mí la hipopsia aquí o los fármacos que tienen que ver, ¿no? O una persona con extracción del cuerpo, pues que ha ido hasta la azotea del hospital y ha visto unas zapatillas de color rojo y se ha podido comprobar que había unas zapatillas de color rojo, ¿no? Explícame tú a mí si la conciencia, lo que os he explicado al principio de la intervención, ¿no? La conciencia es algo que está ahí fuera y nuestro cerebro pues la capta y hace de antena y bueno, y nos permite pues de una manera muy, muy limitada, porque al final nos parece que, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? Los sentidos aquí son maravillosos, sí, sí, pero limitan mucho, ¿eh? O sea, el cuerpo humano y el cerebro y lo que son los sentidos limitan mucho en realidad lo que somos, ¿no? La capacidad. De ahí que es como a veces como dicen que el cuerpo es una cárcel para el alma, ¿no? Pero bueno, al final, claro, es lo que hemos hablado. Las reglas del juego aquí son así y aquí hemos venido a experimentar eso y ya está, ¿no? Pues el tema de las ECMs, bueno, lo que ha dicho José María, ¿eh? Lo queríamos dar bastante de las primeras sesiones porque la verdad es que es bastante impresionante y es una evidencia brutal de que alguna cosa hay, ¿verdad? Y si nadie quiere volver será porque al otro lado se está más que bien, ¿no? No sé, José María, si quieres decimos alguna cosa más o... No sé si alguien, supongo que habréis leído algún libro, habréis visto, también hay muchos vídeos de testimonios de gente que te explica esto, hay muchos, nosotros creo que os pusimos alguno, pero si buscáis en YouTube CMS y tal, pues hay muchos testimonios y bueno, son graciosos o curiosos de ver porque pues cada uno te explica. Todo gira en torno un poco a los parámetros que ha dicho José, a esos puntos, pero bueno, uno tiene más incidencia en una cosa, otro más en otra. Hay casos donde a veces les dejan elegir, les dicen, pero ¿prefieres quedarte o prefieres irte, no? Y hay casos donde incluso negocian o discuten, oye, pero yo que es que quiero volver, pero no sé qué. En fin, que hay variantes, hay gente que le dejan ver un poco más allá de su vida, ¿sabes? Para que vea cosas, ¿no? Hay, bueno, hay gente que incluso algunos les dan algunos conocimientos científicos que luego pueden aplicar, en algún caso. Bueno, no sé, son bonitos de ver, ¿no? Y luego hay otros que pasan a mejor en el momento del accidente, que aquí ni fármacos ni nada, es decir, que hay un accidente que da el cuerpo atrapado en el vehículo, que tienen que venir los bomberos a sacarlo, pero entonces, que luego se recupera, pero tiene la ECM entonces, y te da datos, por ejemplo, del conductor que huyó, de la matrícula, de cosas que esto no lo sabe nadie, ¿no? Luego comprueban que sí que pasó eso y tal, y dicen, bueno, esto no sé. La situación era imposible con nosotros. Por los medios habituales de comunicación, el habla, fue imposible. Entonces se acercó y me intentó tocar. Su sorpresa fue inmensa, porque al intentar tocarme pasó a través mío. Yo les puedo asegurar que yo no noté absolutamente nada. Perdón que le interrumpa. Esto que ella contó fue en el momento en el que ella tenía el paro cardíaco. Ella en este momento estaba en paro cardíaco
estaba yo haciendo masaje cardíaco, estaba el anestesista ventilando mecánicamente con oxígeno al 100% y el electrocardiograma era plano. Es decir, que no había actividad cardíaca, no había riego en todo el organismo, especialmente en el cerebro. Esta enferma estaba clínicamente muerta. Y esta enferma, en estos momentos, con la objetividad del electrocardiograma plano, ella se puso en contacto conmigo, me tocó y pasó a través mío. Y no solo pasó a través mío, sino que después me contó lo que pasaba en la sala anexa. Teníamos entonces una sala de reanimación de urgencia donde estaban pacientes graves, operados algunos de ellos, que estaban todos monitorizados en la sala de cuidados intensivos. Me explicó exactamente los enfermos que habían, el personal que había. Y más lejos, en el servicio de urgencias, están los quirófanos de urgencias. Y me dijo, en el quirófano de urgencias estaban operando una fractura de cuello de fémur. Yo, después de hablar con ella, bajé al servicio de urgencia, revisé los ordenadores y exactamente lo que ella me contó en aquellos momentos, que estaba clínicamente muerta, con un electrocardiograma plano, y nosotros con todos los mecanismos de reanimación, lo que ella me contó era exactamente lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos. Después de estos momentos de sorpresa, ella dice que empezó a notar una sensación de paz, de armonía, de gozo, y contactó con unos seres, dice, ella les llama seres luminosos, de mucha luz, que le orientaron y le ayudaron. En aquellos momentos tuvo una sorpresa tremenda, de una gran alegría. Contactó con su madre hacía poco tiempo que había fallecido. Este fenómeno es frecuente también en la biografía mundial, contactar con familiares o personas a las cuales afectivamente estamos muy unidos, ya fallecidos, que las encuentran y tienen un contacto visual con ellas. Y posteriormente refiero lo que dicen todos, a través de un túnel, de un puente. Ella no refirió esto, sino que vio a distancia una zona muy luminosa que le llamó la atención, y cuando alcanzó esta zona, la sensación de paz, de armonía, de gozo y especialmente de amor llegó a unos dinteles jamás vivenciados en la dimensión humana. En aquel momento ella refiere, también es frecuente, como si fuera una pantalla, tuvo una visión de toda su vida, pasada, presente y futuro. Esto sí que me dijo que no contara nada. Es decir, me contó cosas del futuro de su vida. Y encontrándose en esta situación tan placentera, los seres luminosos le dijeron que tenía que volver a su dimensión humana, reintroducirse en el cuerpo, porque no había terminado su ciclo en la dimensión humana. Ella se opuso, esto también es muy frecuente. Dice, yo no quiero volver, yo me quiero quedar aquí. Porque después me refieren, dice, el auténtico Vía Crucis y Valle de Lágrimas está en la dimensión humana. Dice, el otro lado, dice, es algo extraordinario. Pero realmente, siguiendo las órdenes, entonces reingresó, se introdujo nuevamente en su cuerpo, que a veces es violento. Depende, esto desde el punto de vista cuántico tiene su explicación, depende que haya una sincronía en la frecuencia vibratoria de las ondas electromagnéticas. La entrada puede ser normal o brusca. Entró bruscamente en el texto, en su cuerpo. Y esto después lo comentaremos. Todas estas vivencias que ella tuvo, me las explicó con una vitalidad, una serenidad, que realmente hay que vivenciarlo esto. Ella dijo que realmente esto no tiene absolutamente nada que ver con un sueño, sino que es una auténtica realidad. Y me lo explicó hasta el último detalle. Es decir, se acordaba de exactamente todas las vivencias. Cuando después comentaremos que precisamente una de las zonas más afectadas de falta de riego cerebral es el hipocampo, una zona del sistema límbico, del cerebro medio, que corresponde por filogenia a los mamíferos, es de los que primero se afecta, donde se produce se almacena la memoria. En cambio, él tenía una memoria exhaustiva y perfectamente bien definida en cuanto a todos los detalles, los aspectos generales, como también todos los detalles que rodearon a la parte principal. Ante un fenómeno tan sorprendente y tan complejo como este, surgen preguntas de muchos tipos, a nivel médico, a nivel asistencial, a nivel humano. Empecemos con las preguntas más clínicas. Lo primero que hice yo es abordar las experiencias por el método científico. Entonces, el método científico que esto es un trastorno psiquiátrico, es un trastorno alucinante.
Entonces es lo primero que pensé, que hay que descartar. Entonces cogí mis historias y me reuní en el hospital pues, con los compañeros del servicio de psiquiatría. Había psiquiatras, había psicólogos, comentamos los casos, se los quedaron, los estudiaron y al cabo de unos días nos reunimos nuevamente. Y entonces me contestaron lo siguiente. Dice, actualmente en los servicios de psiquiatría vemos alucinaciones o diagnosticamos desde el punto de vista psiquiátrico alucinaciones en pacientes en los siguientes casos. Los drogadictos, tristemente, esto es muy frecuente cada vez más. Dice, pero donde es más frecuente es en el brote psicótico, concretamente en la esquizofrenia. La esquizofrenia lo más característico es precisamente alucinaciones ya sean visuales, auditivas. Dice, pero las alucinaciones que vemos en la clínica tienen estas características. En primer lugar, hay los antecedentes, o drogadicción o brote psicótico, que queda clarísimo, lo diagnosticamos. En segundo lugar, cada alucinación es distinta. No hay una alucinación igual de un enfermo con la otra. Y tus enfermos me estás diciendo que todos tienen lo mismo. En tercer lugar, tienen una estructuración que no es lógica. Tus enfermos tienen una estructuración muy lógica. Van paso por paso. La enferma estaba sorprendido, quería hablar contigo, comunicarte. Es decir, los pasos que explican tienen una lógica aplastante. Dicen las alucinaciones que vemos en la clínica. No tienen ninguna lógica. En tercer lugar, se olvidan enseguida. Se olvidan de estas alucinaciones del enfermo. Y los tuyos lo recuerdan al cabo de los años. Dice, por lo tanto, lo que cuentan tus enfermos no lo podemos cualificar desde el punto de vista psiquiátrico como alucinaciones. Entonces yo les pregunté qué son. Dicen, no lo sabemos. Pero descartaron totalmente antecedentes psiquiátricos o enfermedad psiquiátrica. Esto es algo distinto, es una cosa distinta, no tiene nada que ver con un trastorno psiquiátrico. Bueno, si os parece, lo dejamos porque este vídeo lo tenéis en el kit de iniciación y al final el que lo quiera ver, bueno, era más que todo poner un poco el relato que hacía una persona como un médico del prestigio del doctor Manel Sansegarra, que además es ponente y profesor universitario, y para que veáis que hay mucha gente que está volcada, ¿no? En el mundo científico, mucha gente que está volcada. Una civilización pacífica. Vale. Dentro de los consejos extraterrestres existirían sobre todo médicos. que son elegidas por cada cuadrante. Muchos médicos porque son los que más lo ven, claro, son los que lo están viviendo. Y por tanto son los primeros que se han puesto a recopilar y a estudiarlos porque es eso, porque los han vivido, como contaba este médico, y bueno, y es verdad que hoy en día ya no está, porque antes sí que lo tapaban más porque les daba cosa que van a decir, tal. Ahora ya no, ahora ya lo van explicando, ya lo van diciendo. Hay gente que no quiere oírlo, que no quiere saber nada, pero ya se está explicando mucho más, ¿no? Porque es un fenómeno pues que está muy estudiado y que con unas características muy concretas que no se pueden explicar por cuestiones, digamos, científicas actuales o materiales, no se puede explicar. Bueno, pues no sé si hay más tema con este o... Nos quedan 4 minutitos y ya casi que lo dejaríamos, ¿no? Al final, bueno, les avanzamos un poco lo que será la siguiente sesión o... Sí, hombre, hacemos una más todavía, ¿o qué? ¿Otra más? ¿O como quieras. ¿Cómo lo tenéis? Si queréis, aguantamos un poco más y no tiene por qué acabar tampoco los 40 minutos, pero si queréis, pues si tenéis ganas de intervenir y hablar, por nosotros podemos hacer un rato más, Sí. Si lo veis. O si no, incluso empezamos, porque claro, esto puede pasar, habrá sesiones que a lo mejor necesitemos 2, como la de las señales, o habrá otras que a lo mejor pues no llenemos toda la sesión y podamos empezar otro tema. Entonces... Si queréis, también podemos repasar un poco lo del kit básico, ¿no, José María? A ver si han mirado o leído alguna cosa. O alguien, exacto, que nos digáis, ¿sabéis? O que nos expliquéis cómo empezamos el otro día, ¿no? Cosas o libros que habéis leído, o del kit básico o previamente, ¿no? Que hayáis visto, lo podemos comentar, sí. Porque, por ejemplo, Nuria nos comentaba eso, ¿no? Que nos empezó a explicar y bueno, luego se cortó precisamente porque fue cuando estábamos acabando. Mira, Laura quiere hablar. Sí, Laura.
José María o José, ¿me podéis enviar el kit básico? Porque yo no lo tengo. Tengo las sesiones pasadas que enviasteis en los mails, pero no tengo nada más. Entonces, si me podríais enviar. Ahora mismo te lo envío, sí, no hay problema. Sí que estoy con el libro de La Rueda de la Vida, de Elizabeth, la doctora increíble. Elizabeth Kluber-Ross, ¿no? Sí. Sí. Entonces estoy pendiente de empezar el Kimbarión también. También tengo otro pendiente que es el vuelo de la mariposa. Y bueno, estoy ahí un poquito ahora iniciando. ¿Y qué te Un parece? poco... ¿Te reconforta y eso o qué? ¿Te resuena? Bueno, me resuena, pues la impotencia tampoco de no tener tampoco una certeza hasta que no sabes en qué sentido, ¿no? Ya. O hasta qué punto a lo mejor es tu necesidad de sentirlo, perdón, de sentirlo o de que te envíe algún mensaje, ¿no? En claro. Pero bueno, es el poder, pues eso, esperar ese momento, como el otro día que soñé con él y jugaba en un parque acuático y hacía muchísimo que no soñaba con él. También tuve una quedada con una gran amiga y preparando pues cosas de reuniones y tal, y vino a la isla una amiga de Barcelona y sí que en el camino del coche estábamos realizando pues eso, pues organizando cosas de papeles y tal, y a la ida del coche yo sentí que estaba conmigo, aparte de que escuché la misma canción el día de su incineración y nada más montarme en el coche. Salió la misma canción después de 3 años que no la escuchaba, porque no tenía alma para escucharla. Entonces, no sé, sentí que era un mensaje de él, de que estaba conmigo, ¿no? Dándome fuerzas y reconfortándome. A lo mejor, pues, fue una paranoia mía o no sé, pero yo sentí que Entonces es estaba. mucho paranoico, ¿no? No sé, es que no sé realmente es real, no es real, Bueno, ¿sabes? Son sensaciones.